de campo cercano reactivo está controlado por esta ecuación. Y nos dice que R debe ser 2, debe ser igual a lambda sobre 2 veces pi para la región de campo cercano reactivo, o para la región de campo cercano radiante 5 veces lambda, y a partir de ahí en adelante esto es la región de campo región. Bueno, Balanis nos pone este otro conjunto de ecuaciones y estas las podríamos igualar justamente con las que dice Sulzmann, pero para antenas largas. Es lo que viene ahí, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que identifiquemos justamente que esas regiones nos van a definir cómo se comportan los campos a ciertas distancias. Y vamos a observar justamente eso. Bien, para el campo eléctrico en la componente en R, dice que tenemos esta componente 1 en R cúbica. Para E de teta tenemos 1 en R cúbica. Para H de phi, intensidad del campo magnético en phi, tenemos 1 en R cuadrado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues justamente que estas componentes 1 en R cúbico y 1 en R cuadrada, básicamente esto nos está identificando que estamos en la región de campo cercano. ¿Cómo hicimos esto? Pues básicamente utilizamos esta condición de que R puede ser igual, más bien es menor o igual, vamos a tenerlo igual para que sea más fácil, a lambda sobre 2 veces pi. O en su defecto, que el término K de R es mucho menor que la lambda. Al sustituir esta condición en las ecuaciones 15 y 17, pues llegamos a estas 28. Y estas 28 salen justamente de aplicar esta condición. Y esta condición nos lleva justamente a estos términos, 1 en R cuadrado, 1 en R cúbico o 1 en R cuadrado. Aquí viene la parte interesantísima de esto. Una vez que tenemos estas componentes de campo eléctrico, campo magnético, con sus componentes 1 en R cuadrado o 1 en R cúbica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarles el vector de Poynting. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es encontrar la densidad de potencia promedio. Y vamos a ver justamente por qué se llama región de campo cercano reactivo. Esta región de campo cercano reactivo dice que debido a las condiciones de fase no hay potencia media o no hay potencia promedio generada. Es decir, la densidad de potencia promedio generada en esta región es 0. Esto es originado por estos componentes dentro de la zona de campo cercano. ¿Qué significa? Al aplicar el vector de Poynting, es decir, esta densidad de potencia promedio en el tiempo, que es medio de la parte real del producto cruz del vector intensidad de campo eléctrico con el complejo conjugado de la intensidad de campo magnético, al aplicar esta condición o este vector de Poynting, pues resulta que vamos a obtener densidad de potencia promedio en el tiempo igual con 0. Es decir, la antena no radia en esta región de campo, conocida como región de campo cercano reactivo. Y esto nos da lugar a pensar que esta antena no es nada eficiente porque no radia nada en esta región. Entonces, resulta que en esta región de campo cercano reactivo no radia la antena, no es eficiente, no hay radiación y por tanto no se recomienda utilizar las antenas de este tipo, dipolo infinitesimal, en la región de campo cercano reactivo. No existe densidad de potencia promedio en el tiempo, es decir, no hay potencia radiada en esta región. Además de eso, nos dice que la condición de K por R mucho menor que 1 satisface que a distancias moderadamente lejos de la antena, a una frecuencia de operación baja, esto da origen a que tengamos campos cuasi estacionarios. Este es otro problema. Resulta que al tener componentes 1 en R cúbica y 1 en R cuadrada,
los campos eléctricos y magnéticos no son estacionarios, es decir, son cuasi estacionarios. Y si se acuerdan un poco de su curso de líneas de transmisión, cuando estábamos hablando de modos de propagación, se prefería el modo de propagación en líneas de transmisión en modo TEM, en modo transverso electromagnético, es decir, en un modo estacionario y no en un cuasi estacionario. ¿Se acuerdan un poco de líneas de transmisión? El concepto de líneas de transmisión tipo microcinta, microstrip, nos decía que esos modos de propagación eran un modo cuasi estacionario, porque había diferencias de fase en los modos de propagación, ya sea en el dieléctrico o en la parte superior de la pista. Bueno, aquí hay algún fenómeno similar. Para esta región de campo cercano, los campos eléctricos y magnéticos se propagan de manera cuasi estacionaria, y esto para nada nos ayuda justamente en la propagación de las ondas, ya que uno de los principales efectos es justamente que tenemos cero potencia radial. Si hiciéramos la división de la intensidad de campo eléctrico sobre la intensidad de campo magnético, es decir, quisiéramos encontrar la impedancia de la onda, es decir, E sobre H, al hacer esta división, pues resulta que el resultado de esta división en esta región de campo cercano reactiva va a ser diferente a la impedancia intrínseca del medio, es decir, va a ser diferente de 377 ohms. Y al ser diferente de 377 ohms, va a haber un desacoplamiento de impedancias. Eso nos lleva también a que recuerden un poco de su curso de líneas de transmisión. Al haber desacoplamiento de impedancias, ya no es eficiente la transmisión de las ondas electromagnéticas, y al no haber un acoplamiento efectivo, pues va a haber muchas pérdidas. Y eso nos da origen otra vez a que la potencia radiada sea cero. Bueno, resulta que esto cambia justamente en las otras regiones. En la región de campo cercano radiante, o conocida como región de campo intermedio, resulta que esto ya lo podemos igualar con V, es decir, el término K por R lo podemos igualar con 1. Y al hacer esta comparación, en las ecuaciones 15 y 17 llegamos a este conjunto de ecuaciones que vemos aquí. Bueno, de nueva cuenta observemos los términos 1 en R. Para E de R tenemos 1 en R cuadrada, E de teta tenemos 1 en R y H de phi tenemos 1 en R. Bueno, la gran ventaja de esta región es que al tener estos dos componentes, E de teta y H de phi, en campo eléctrico, campo magnético, esto nos da por origen a que las diferencias de fase entre estos dos campos nos den origen a que sí exista una densidad de potencia promedio, es decir, que esta densidad de potencia promedio sea diferente de cero. Es decir, aquí sí va a haber radiación, y por eso se conoce como región de campo cercano, pero radiante, es decir, aquí sí va a haber radiación. Sin embargo, por este otro término que vemos aquí, este E de R, que está 1 en R cuadrada, bueno, esto nos va a dar origen a que otra vez sea cuasi estacionario. Y eso es posible que también dé origen a que la impedancia intrínseca del medio y la impedancia de la onda sean diferentes, es decir, sea diferente de 377 ohms, y eso va a hacer que también tengamos este fenómeno de ondas cuasi estacionarias por esta diferencia de fase, porque uno es 1 en R cuadrada y los otros dos términos es 1 en R. Aunque sí tenemos potencia radiada saliente en la dirección radial, seguimos teniendo este efecto de una onda cuasi estacionaria con una impedancia diferente a la impedancia intrínseca del medio. Ahora, ¿qué pasa en la región de campo lejano? En la región de campo lejano tenemos ahora esta condición. Ahora decimos que K, el producto K por R, es mucho mayor que 1. Ya no es menor que 1,
ni igual que 1, ahora es mucho mayor que 1. Y esto hace, este fenómeno hace lo siguiente, hace que la componente E de R se desvanezca. ¿Por qué se va a desvanecer? Esta componente que habíamos visto acá, que tiene, esta componente que habíamos visto anteriormente tiene componente en un R cuadrado, y acá dice que se va a desvanecer. Esto ocurre justamente por esto que estoy indicando, que el producto K por R es mucho mayor que 1, y al ocurrir esto, que K por R es mucho mayor que 1, entonces este factor 1 en R cuadrado se elimina, se va. Y como se elimina, solamente vamos a tener componentes en E de teta y H de phi. Y no solamente eso, resulta que únicamente van a ser predominantes en 1 en R. Eso hace que tengan cero diferencia de fase, es decir, esto que habíamos visto que se aproximan en fase, esto sí va a ocurrir acá. Acá son iguales en fase porque solamente tienen componentes 1 en R. Y al haber una igualdad en fase, es decir, al no existir una diferencia de fase, ya no son aproximadas. Ahora sí están en fase. Y al estar en fase, pues, ¿qué creen? Pues que ya hay un modo de propagación estacionario. Es decir, ya no estamos en un modo de propagación cuasi estacionario, estamos en un modo de propagación estacionario. Y no solamente eso, estamos identificando que al tener dos componentes en fase, entonces el vector de Poynting también va a ser diferente de cero. Es decir, vamos a tener potencia. Vamos a tener una W average, una densidad de potencia promedio en el tiempo diferente de cero, es decir, sí vamos a tener potencia radiada, vamos a tener un modo de propagación estacionario, ya no cuasi estacionario, ya vamos a tener potencia, un modo de propagación estacionario, y además la impedancia de la onda, esta ZW, va a ser prácticamente la misma que la impedancia intrínseca del medio, es decir, va a haber un acoplamiento de impedancias, de la impedancia de la onda producida por esta intensidad de campo eléctrico en teta e intensidad de campo magnético en phi, y va a ser prácticamente igual a la impedancia intrínseca del medio, que es 377 ohms. Entonces, al existir estas tres condiciones, potencia, onda estacionaria, y además tenemos una igualdad de impedancias, tenemos las tres condiciones importantes para que una onda electromagnética pueda irradiarse al espacio con las mejores condiciones. Y eso hace que justamente que se propague de manera muy similar a una onda transverso electromagnético, cuya impedancia es aproximadamente igual a la del medio. Y entonces las variaciones de R son separables de las de teta y de phi, y por tanto podemos tener potencia radial. Y al tener estas tres condiciones, nos dice que utilizar una antena en la región de campo lejano es lo mejor. Es decir, tenemos potencia, tenemos onda estacionaria y tenemos un acoplamiento de impedancias entre la impedancia del onda y la impedancia del medio. Y entonces no se recomienda utilizar en lo absoluto en la región de campo reactivo, porque no hay potencia, hay una onda cuasi estacionaria y la impedancia de la onda es diferente de la impedancia del medio. Entonces, región de campo cercano reactiva no sirve. Región de campo cercano radiante puede ser que la podamos utilizar, pero las ondas son cuasi estacionarias y seguimos teniendo un desacoplamiento entre la impedancia de la onda y la impedancia del medio. Entonces, la mejor opción para utilizar una antena siempre va a ser en la región de campo lejano. Ya finalmente les voy a dar un par de parámetros importantes. Ya habíamos visto la densidad de potencia promedio en el tiempo. Pues resulta que a partir de esta densidad de potencia promedio del tiempo que se obtiene a partir del vector de Poynting, vamos a determinar algo que se llama intensidad de radiación. Esta intensidad de radiación resulta que cuando reemplazamos este término de la densidad de potencia promedio en el tiempo, en esta ecuación 36, hay dos términos que se cancelan, y ese término es el 1 en R cuadrado. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a que la intensidad de radiación
básicamente nos dice que se está integrando sobre una superficie cerrada, es decir, una esfera de radio R, que es la densidad de potencia promedio, de la cual obtenemos justamente que la intensidad de radiación no depende en lo absoluto de la distancia de radiación. Es decir, no importa qué tan lejos nos encontremos de la fuente, la intensidad de radiación siempre va a radiar con esta característica. La impedancia intrínseca del medio, la corriente que está fluyendo sobre esta antena, la longitud de la antena y su patrón de radiación. Pero si fijan en esta ecuación que vemos aquí, que estoy marcando ahí en color verde, en color rojo más bien, en color rojo, no existe R. Entonces eso hace que la intensidad de radiación no dependa de la distancia del punto de observación. Ahora, sí depende del ángulo, en este caso del ángulo de elevación θ. Entonces resulta que el máximo de ese ángulo de elevación θ es 90 grados, es pi metros. Cuando hacemos utilizamos esta igualdad en la ecuación previa, pues llegamos a que la intensidad de radiación máxima de este dipolo infinitesimal tiene esta forma. Y se fijan, esta intensidad de radiación máxima solamente depende de la distribución de corriente, de la longitud física del dipolo y de unas constantes, ¿no? Que es la impedancia intrínseca del medio, que son 77 ohms, el número de onda, 4 veces. Ahora, resulta que con estos dos parámetros, la intensidad de radiación y la potencia radiada que vimos allá arriba, pues resulta que la directividad por un dipolo infinitesimal va a ser un valor constante. Porque resulta que al utilizar esta ecuación 37 y utilizar la ecuación que vimos anteriormente para la potencia radiada, esta ecuación número 26, donde la igualábamos justamente con la potencia de una resistencia, que es este término que tenemos aquí, esta potencia de radiación, esta ecuación 26, con esta ecuación 37, determinamos que la directividad, es decir, la dirección a donde está radiando la máxima cantidad de energía, va a ser igual con 3 medios. Esta directividad básicamente nos va a indicar qué tan eficiente es una antena en términos de radiación. Y también hay otro término que se llama apertura efectiva máxima, y nos está diciendo qué tanto de esa apertura en el patrón de radiación con esa directividad va a ser máxima. Y nos dice que también va a estar en términos de la directividad, y también es un valor constante que va a depender únicamente de la frecuencia, es decir, de la lambda. Y bueno, pues lo interesante de todo esto, de toda esta teoría que les acabo de mostrar, es justamente cómo se generan los patrones de radiación a partir de ¿qué? De una distribución de corriente. Entonces vimos ya todos los pasos. Vimos que necesitamos una fuente, ¿no? En este caso una fuente de corriente eléctrica considerada uniforme, constante. Utilizamos el vector potencial magnético A, producido a través de esta distribución de corriente eléctrica J. Integramos para encontrar la solución al vector potencial magnético A. Una vez que integramos, aplicamos un par de rotacionales, ¿no? Rotacional de A y después rotacional de H, para encontrar la intensidad de campo magnético y campo eléctrico. Estos rotacionales no es más que aplicar unas derivadas parciales, que son estas que veíamos acá, que es la diferenciación que nos habla el procedimiento. Una vez teniendo eso, podemos determinar todos los demás parámetros de una antena, ya sea cómo está radiando, la intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético, en las diferentes regiones de radiación, la densidad de potencia promedio, dónde va a ocurrir la densidad de potencia promedio, que solamente va a ocurrir en la región de campo cercano radiante, en la región de campo lejano, pero en la región de campo cercano reactivo no vamos a tener radiación. Vamos a tener también
acoplamientos de impedancia, vamos a tener ondas cuasi estacionarias o estacionarias. Entonces, si fijan, es muy interesante cómo a través de las ecuaciones de Maxwell y de estos vectores potenciales magnéticos podemos caracterizar a una antena. Son las 10 de la noche, compañeros. En próximas clases vamos a ya utilizar el MATLAB. Entonces, les voy a pedir que por favor ya instalen el MATLAB y el MATCAD. Vamos a empezar a hacer ejercicios numéricos con toda esta teoría que acabamos de ver para hacer cálculos con estas ecuaciones que vimos en la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver otro tipo de antena, una antena con una dimensión diferente, ya no va a ser infinitesimal, va a ser una antena corta, pero vamos a necesitar este programa. Entonces, en la unidad de Drive ya les dejé ahí las guías para que lo puedan instalar. Les pido que para la próxima clase ya lo tengan instalado. Les voy a hacer el recordatorio en la liga de la siguiente clase, pero por lo pronto lo dejamos ahí. Muchas gracias por su atención y pues pasen.